¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en nuestro programa Sigue las huellas de Cristo. Pues aquí continuamos con Alejandro y con Salva. Vamos a seguir platicando un poquito más sobre Alejandro, qué fue después de todo lo que nos ha estado contando. A ver, Salva, cuéntanos. Sin duda alguna, como ya lo hemos dicho, nos encontramos en tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Y bueno, es un tiempo que nos llama mucho a la conversión. Los que estamos ya involucrados en el ambiente católico, en este rollo que también, como le decimos cariñosamente, pues hemos motivado a la conversión desde un micrófono, desde un grupo juvenil, desde muchos lugares. Escuchamos en la misa también. Pero qué interesante y qué merece saber que sí existen conversiones, porque a veces pensamos de que no, pero sí las hay. Y sobre todo de la magnitud de la del Guille. Su conversión se da en una Semana Santa, así que lo vamos a dejar ahí para que nos comente cómo y cuándo se da ese momento tan maravilloso. Guille. Bueno, pues es más o menos de regresar un poco en el tiempo, año 2010. Y para ponernos en contexto, ¿verdad? Aparte de mi carrera musical con Viernes, mi carrera académica, mi profesión es la arqueología. Soy arqueólogo, entonces en esa época, que habrá sido como en marzo, abril del 2010, pues me toca hacer un proyecto de campo en el sitio de Huachactún. Y pues era un proyecto de 2 meses. Pues me fui el primer mes y a la mitad del proyecto pues había un descanso, la semana que era la Semana Santa. Entonces teníamos la oportunidad de regresar y convivir en familia en esa época. Pues me voy, hago mi primer mes en el proyecto, regreso, pues llego a la casa y se da una situación muy difícil en lo personal, en mi familia, en mi matrimonio en especial. Y se da una situación a la que yo no estaba preparado, no lo vi venir, ¿verdad? Y una situación sumamente difícil. Una situación es el tipo de situación que te sacude y te bota y caes y no sabes qué hacer. La verdad que no, en ese instante yo no sabía qué hacer y bueno, entro en esta crisis, ¿verdad? Que estoy viendo lo que está sucediendo en mi matrimonio, ¿no? Extrañamente en mi corazón hay un sentimiento de paz y un sentimiento que me sostiene y me hace pensar y me hace sentir que todo va a estar bien. Y yo regreso en el tiempo y me pongo a pensar cómo pude haber pensado eso, ¿verdad? Cómo durante una tormenta, durante una crisis, tú puedes decir, estoy bien o me siento bien. Pasé esa noche, me levanté al siguiente día y te digo, ese sentimiento que tenía en mi corazón era más fuerte, era aún mayor. En ese momento, cero Dios, no había Dios, sabías que existía, pero ¿cómo está tu relación con Dios en ese momento? Buena pregunta. Católico siempre he sido, desde pues, mi familia es católica y siempre he sido. Y he seguido hasta ese momento, pues, creyendo en Dios, en un Dios todopoderoso, pero en un Dios que no estoy cerca de Él. A un Dios al que le cumplo, un Dios al que le creo, un Dios que yo veo las cosas que hace, creo en su amor, pero de lejos, ¿verdad? De oídas. Y me recuerda mucho a Job, ¿no? Que dice, yo te conocía, pero de lejos. Te conocía de oídas y no te conocía realmente, ¿verdad? Y entonces cuando yo me levanto el siguiente día, ese sentimiento en mi corazón es aún mayor. Y digo, bueno, ok, si tengo este sentimiento es por una razón y es porque algo está sucediendo, ¿verdad? Entonces hago un análisis de conciencia, me tomo mi tiempo y platico con Dios. Y le digo que estoy consciente de lo que está pasando, que estoy consciente también que esto es producto y es consecuencia de malas decisiones, lo que hablábamos anteriormente, y de alguna forma pues un desorden en mi vida, ¿no? Que llevó a esto. Un, una consecuencia de actos, una consecuencia de decisiones mal tomadas que me llevaron a un distanciamiento. Y en mi matrimonio a un distanciamiento también, a un enfriamiento y ¿sabes? A un área de comodidad en donde estás bien. O sea, yo con la banda en ese momento estaba bien. Acabamos de sacar el quinto disco, presentándolo. Teníamos planes ya de salir a Estados Unidos, de hacer giras por allá.
yo sentía que mi familia estaba bien también. Y sabes, esos son el tipo de engaños a los que tú escuchas y los que tú dices, estoy bien. Y entonces en todo este análisis yo me doy cuenta lo que está sucediendo y me doy cuenta que quiero algo diferente. Y ahí es donde entra una parte importante que es el tomar decisiones, ¿verdad? El querer, el, el, el querer estar en gracia con Dios. Y el estar consciente que yo quiero luchar y que quiero salir adelante, pero que solo no voy a poder. Y estoy consciente que esta decisión me va a llevar, o sea, porque yo quiero acercarme a Dios, porque sí, estoy en una necesidad y no puedo negarlo. En ese momento yo estaba en una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en crisis y estaba pasando un momento difícil. Entonces decido acercarme a Dios y empezar desde el principio, ¿verdad? Y el principio es el estar en gracia con Él, el reconciliarme con Él, el sacramento de la reconciliación, la confesión y el querer entregarle a Dios toda mi pena y todo mi dolor y decir, Dios Padre, ya no puedo más. Exacto. Y realmente estaba abatido, estaba golpeado, estaba sufriendo, ¿no? Porque estaba viendo la situación que estaba viviendo. Entonces, tomo esa decisión, tomo ese paso y esto se da entre un lunes santo, ¿verdad? Entonces recordemos que tenía esa semana para estar acá de vacaciones y bueno, entonces paso a paso, ¿verdad? Teníamos ya programado un viaje familiar a la playa que pues nos íbamos el miércoles y de hecho, bueno, nos fuimos, ¿verdad? Íbamos todos, mi esposa no iba, pero toda mi familia iba, ¿verdad? Entonces, te puedes imaginar ese miércoles en la noche, mi familia, el sentimiento que teníamos todos, ¿verdad? Cuántas preguntas no habían en nuestra mente, qué está pasando, qué va a pasar, qué sucede, pero no había respuesta, ¿verdad? Más que el saber que estaba haciendo y empezando a caminar, dando los pasos correctos, ¿verdad? ¿Qué quería yo en ese momento? Yo quería de Dios. Yo quería de Dios, yo quería escuchar de Él, yo quería saber de Él, yo quería sentir más de ese sentimiento que había experimentado en mi corazón, ¿verdad? Sí, hago la analogía era como tierra seca, ¿no? Que necesitaba agua, necesitaba hidratarse, necesitaba empezar a sentir, a vivir una esperanza, ¿verdad? Bueno, sin saber nada, llega el Jueves Santo y por la noche, pues, mi hermana dice, vamos a la iglesia, esto fue en Monterrico, vamos a la iglesia de Monterrico. Estaban en la playa. Estábamos en ese viaje familiar, por la noche nos vamos a la iglesia de Monterrico, del pueblo, pues al servicio, ¿verdad? Yo no sabía qué iba, yo no sabía ni siquiera qué servicio era, ¿verdad? Yo como te digo, yo lo que buscaba era estar en su presencia, estar cerca de Él, ¿verdad? Y qué mejor lugar que su casa, ¿verdad? Pues asistimos y de repente pues sé que estamos en un servicio, en un lavatorio de pies. Yo había escuchado hablar lo que era un lavatorio de pies, nunca había estado en uno, sin embargo pues asistimos esa noche, ¿verdad? Y en algún momento de la noche el servidor, quien dirigía la asamblea, pues pide a los hombres, a los varones que estaban en la iglesia, que pasen a la primera banca. Y pues yo obedecí, ¿verdad? Fui obediente. No éramos muchos, éramos pocos, tal vez éramos unos 6 o 7. Y bueno, nos trasladamos a la primera banca y veo que el servidor se va. Y después veo que regresa con una palangana y con una toalla blanca, ¿verdad? Y se acerca a nosotros, yo lo veo venir, se acerca a nosotros y para mi sorpresa pide que nos quitemos los zapatos, que nos descalcemos. Veo que todos lo hacen, lo hago yo también y cuando menos lo siento, lo espero, ¿verdad? Veo que el servidor tiene entre sus manos mis pies y veo cómo remoja la toalla y empieza a lavarme los pies. Y para mí fue sumamente impactante ese momento porque
yo no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Y en ese momento yo me sentí indigno de esa situación, que él estuviera, de ese gesto, sí, ver sus manos lavándome los pies. Yo no entendía lo que estaba viendo, ¿verdad? Y todo esto, mira, en cuestión de segundos, ¿verdad? Pero fue en el momento en que el servidor con mis pies en sus manos alza el rostro y sube su mirada y me ve, que yo veo el rostro plasmado de Jesús en él. Y es increíble. Veo, Sí, lo imaginamos y seguramente es una experiencia fenomenal. no hay palabras, ¿verdad? Yo, y justamente sin palabras, yo veo el rostro del servidor, veo sus ojos, veo su gesto, veo una ternura, un amor impresionante. Y en ese instante yo sé que es Jesús el que me está hablando, sin decir una sola palabra, ¿verdad? Pero con sus ojos me transmite su amor, su paz, ¿sabes? Una seguridad, pero sobre todo su amor. Un amor que envuelve, un amor que sin palabras me dice: Ale, aquí estoy. Y te conozco tu corazón, conozco las preguntas que tienes, conozco el dolor que estás sintiendo, no me es ajeno, te sé por lo que estás pasando. Y en ese instante yo sentí ese sentimiento en mi corazón, y entonces sin palabras me dijo: lo que sentiste lo que sentiste hace 2 noches era mi amor, es mi amor el que te sostiene, es mi amor el que está aquí para ti. Y si tú crees, y si tú estás dispuesto a caminar conmigo en fe, vas a salir adelante. Y mi vida cambió. Mi vida cambió en ese momento, porque pues ese es mi encuentro personal con Jesús, ¿verdad? En ese lavatorio de pies, ¿verdad? Qué bendición realmente, Guille. Lo que hablamos, amigos, estas son de las conversiones que el Señor de veras está ansioso por esperar, y que de alguna manera pues Él desea, anhela de cada uno de nosotros. Todos tenemos que cambiar siempre algo, pero qué bendición que en tu caso, pues por así decir, una figura pública a nivel nacional en el ámbito de la música, pues haya tenido esa conversión en una Semana Santa, en ese encuentro con Jesús a través del lavatorio de pies. Seguimos esta conversación un momentito, vamos a un corte, ya regresamos, no se vayan.